¿Sabías que un imperio puede derrumbarse no por la fuerza de un ejército, sino por el peso de una idea, por una historia susurrada de generación en generación, hasta que se vuelve tan real como la piedra de sus templos? Imagina un mundo sin el ruido del tráfico, sin la luz azul de las pantallas, pero con una conexión tan profunda con el cosmos que el vuelo de un pájaro o el color del cielo podían predecir la fortuna de millones. Un mundo donde el oro no se guardaba en bóvedas, sino que se llevaba puesto, se tejía en la ropa de los dioses y los reyes como si fuera un simple hilo de algodón. Un mundo sin redes sociales, pero con un sistema de chismes que funcionaría a la velocidad de la luz si tan solo hubieran tenido luz. Antes de acomodarte del todo, dale me gusta y suscríbete al canal para animarme a crear más contenido como este. Cuéntanos también desde dónde nos acompañas y qué hora es por ahí. Baja las luces, que vamos a empezar el viaje de esta noche. Ahora estás ahí. En el año 1519, el aire es delgado y fresco, y huele a tierra húmeda, a flores exóticas y al humo dulce del incienso de copal que se eleva desde 1000 braseros. Te encuentras en el corazón palpitante del Imperio Azteca, la gran ciudad de Tenochtitlán. No es una ciudad de piedra gris y calles polvorientas. Es una joya flotante, una metrópolis construida sobre un lago, más grande y posiblemente más limpia que cualquier ciudad europea de la época. Sus pirámides escalonadas no son ruinas silenciosas, están pintadas de colores vibrantes, rojo sangre, azul turquesa, blanco deslumbrante, y en su cima, los fuegos ceremoniales nunca se extinguen. Ves a la gente moviéndose por los amplios canales en canoas, un sistema de transporte tan eficiente que haría sonrojar a los gondoleros de Venecia. Este es un imperio de casi 15 millones de almas, gobernado desde esta ciudad de más de 200.000 habitantes, una proeza de ingeniería y organización. A tu alrededor, la vida bulle. Mercaderes gritan sus mercancías, desde plumas de quetzal de un verde iridiscente hasta granos de cacao que sirven como moneda. Pero lo más asombroso son las chinampas, las famosas granjas flotantes. Son islas artificiales de lodo y juncos donde cultivan maíz, frijoles y flores, creando una despensa inagotable que alimenta a toda la ciudad. Es un sistema agrícola tan ingenioso que algunos agrónomos modernos lo estudian en busca de soluciones sostenibles. Pero bajo toda esta vibrante normalidad, una corriente de ansiedad recorre el imperio. Hay una profecía, una antigua historia sobre un dios exiliado. Su nombre es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios de la creación, el viento y el conocimiento. La leyenda dice que fue engañado y desterrado, navegando hacia el este sobre una balsa de serpientes, pero juró regresar, y prometió volver en un año específico, el año 1 Caña, para reclamar su trono. Los sacerdotes han estado observando los cielos, registrando presagios inquietantes, una columna de fuego, un templo que arde sin causa. Los historiadores aún debaten si la profecía de Quetzalcóatl fue un pilar central en la cosmología azteca o si su importancia fue exagerada por los cronistas españoles para explicar la pasividad inicial de los nativos. Lo que es innegable es que el año 1 Caña ha llegado, y justo ahora, en la costa este, más allá de la selva, han aparecido unos extraños presagios. Unos hombres han visto montañas flotantes en el mar. Ahora dejas la capital en tu mente y viajas hacia el este, siguiendo la ruta de los mensajeros. El aire se vuelve más denso, húmedo y caliente.
El olor a copal es reemplazado por el aroma salado del Golfo de México. Estás en la costa, entre el pueblo totonaca, una de las muchas culturas subyugadas por el poder azteca. La gente aquí paga sus tributos a Tenochtitlán, pero no hay amor en esa obediencia, y es aquí, en una mañana brumosa, donde lo ves. Primero parecen errores en el horizonte, manchas oscuras que no deberían estar ahí. Luego, a medida que la niebla se disipa, toman forma. Son enormes, más grandes que cualquier canoa que hayas visto, tan grandes como colinas, montañas flotantes. Sobre ellas, extraños árboles sin hojas se alzan hacia el cielo, con gigantescas telas blancas colgando de sus ramas, hinchándose con un viento que parece empujarlas directamente hacia la orilla. La profecía, el presagio que era un susurro en la capital, aquí es un grito visual que rasga la realidad. El pánico inicial da paso a un asombro reverencial. No hay remeros. Estas estructuras se mueven por voluntad propia, impulsadas por los mismos vientos que Quetzalcóatl comanda. Los vigías corren. La noticia debe llegar al emperador, a Moctezuma, y el sistema de comunicación azteca es increíblemente eficiente. Utilizan una red de postas de relevos con corredores profesionales, los painanis. Estos atletas podían cubrir la distancia de casi 400 kilómetros entre la costa y la capital en poco más de un día, una hazaña que dejaría sin aliento a cualquier corredor de maratón moderno. Pero no llevan una carta escrita, llevan lienzos de algodón pintados por los artistas más rápidos y hábiles. Esta es una curiosidad fascinante de este primer encuentro. Los aztecas no tenían un alfabeto, su escritura era pictográfica. Imagina el desafío para el artista. ¿Cómo dibujar un barco, un casco de metal, un cañón, un caballo? Cosas para las que no existen ni los conceptos ni las palabras. Los primeros dibujos de los caballos, según algunos cronistas, los hacían parecer ciervos gigantes, sin cuernos, una imagen confusa y aterradora. El mensajero llega finalmente al palacio de Moctezuma en Tenochtitlán. Le presentan al emperador no una misiva, sino estos lienzos pintados. Moctezuma, el tlatoani, el que habla, el hombre más poderoso de su mundo, observa las imágenes con una mezcla de fascinación y terror. Ve las montañas flotantes, ve a los hombres de piel pálida, con vello facial que les cubre la cara como una maraña, ve su ropa de metal brillante, y todo encaja. La profecía decía que Quetzalcóatl regresaría desde el este, y estas criaturas vienen del este. La leyenda decía que el dios era de piel clara, y estos hombres son pálidos. El año es un ocaña. La coincidencia es matemáticamente perfecta, cósmicamente aterradora. Los historiadores aún debaten si la reacción de Moctezuma fue de pánico religioso puro o una calculada respuesta diplomática ante una fuerza desconocida y potencialmente divina. ¿Fue un acto de fe ciega o el movimiento cauteloso de un líder que se enfrenta a lo que podría ser el fin del mundo? Para él, en ese momento, la distinción probablemente no importaba, eran lo mismo, el dios había vuelto, o algo se hacía pasar por él de una manera muy convincente. La pregunta ya no era si la profecía era cierta, sino cómo recibir a un dios que había vuelto a casa. La decisión de Moctezuma es rápida, impulsada por una mezcla de protocolo sagrado y un miedo paralizante. No puedes simplemente ignorar el regreso de un dios. Debes enviar una bienvenida digna, una embajada que confirme lo que los lienzos ya gritan en silencio. Y así,
Tú eres parte de esa delegación. Viajas de vuelta a la costa, pero esta vez no vas con las manos vacías. Llevas los atuendos sagrados de Quetzalcóatl, tesoros sacados de las cámaras más profundas del templo, máscaras de turquesa, pectorales de oro, sandalias de obsidiana, y un espectacular tocado hecho con las plumas iridiscentes del quetzal. No es un tributo, es una prueba. Si estos recién llegados son quienes parecen ser, reconocerán sus propias vestiduras divinas. Es una apuesta cósmica con la identidad de un dios como premio. Llegas a la playa y el encuentro es un asalto a los sentidos. El aire está cargado con su presencia. Los ves de cerca por primera vez, y los dibujos no les hacían justicia. Su piel no es solo pálida, es de un color enfermizo bajo el sol tropical. Algunos están quemados por el sol, con la piel roja y pelada. Tienen pelo en la cara, espeso y enmarañado, algo que para ti es extraño, casi animal. Tu pueblo valora los rostros lampiños y la limpieza escrupulosa. La gente se baña a diario y usa flores como desodorante. Estos hombres, en cambio, traen consigo un olor agrio, un aroma a lana húmeda, a sudor rancio y a metal que no has olido jamás. Es un olor denso y pesado, el olor de un largo viaje sin baños. Y luego están las bestias, las criaturas que los pintores dibujaron como ciervos gigantes. Son mucho más imponentes en la realidad, altos, poderosos, con músculos que se ondulan bajo la piel. Resoplan y golpean el suelo con sus patas. Sus ojos grandes y oscuros te observan con una inteligencia que te inquieta. Entonces, uno de los hombres pálidos se acerca a la bestia y, con una agilidad asombrosa, se sube a su lomo. Por un momento, tu cerebro se niega a procesar lo que ve. Parecen fusionarse en una sola criatura, un ser mitad hombre, mitad bestia, una especie de centauro salido de una pesadilla. Este es uno de los hechos históricos más conocidos. La introducción del caballo en las Américas fue un arma psicológica tan potente como cualquier cañón. No existía un animal domesticado de ese tamaño y fuerza, y la visión de un hombre cabalgando era completamente alienante. Le presentas los regalos al que parece ser su líder, un hombre de mirada intensa y barba oscura llamado Hernán Cortés. Él acepta los tesoros, pero no con la reverencia que esperarías de un dios reconociendo sus pertenencias. Su mirada es calculadora, sus dedos pesan el oro con una avidez que te parece extrañamente humana. No hay reconocimiento divino, solo una apreciación material. Los historiadores aún debaten si los aztecas realmente creyeron que el jinete y el caballo eran un solo ser mitológico, o si esta fue una forma poética de describir su asombro ante la caballería, una táctica de guerra completamente ajena a su mundo. Pero para ti, en ese momento, la evidencia es abrumadora y confusa. Parecen dioses por su poder y su llegada, pero huelen y actúan como hombres. Esta contradicción es la semilla de la catástrofe que está por venir. Tú observas al líder de los recién llegados, a Cortés. Él no ve un objeto sagrado. Lo que sostiene en sus manos es un enorme disco de oro macizo, del tamaño de la rueda de una carreta, grabado con los símbolos del calendario azteca. El sol hecho metal. Pesa tanto que un hombre apenas puede sostenerlo. Brilla con una intensidad que casi duele mirar, reflejando el sol tropical en los rostros codiciosos de sus hombres. Un murmullo recorre las filas de los soldados españoles, un sonido bajo y gutural, una mezcla de incredulidad y deseo puro. Junto al disco de oro, yace su contraparte,
un disco de plata igualmente grande representando a la luna. Estos no son meros adornos, son una declaración. Es la estrategia de Moctezuma en acción, una demostración de poderío, un mensaje sin palabras que dice: mira mi riqueza, soy el señor de una tierra donde el sol y la luna se forjan en metal. Soy demasiado poderoso para ser desafiado, así que toma estos símbolos de mi grandeza y márchate en paz. Es una lógica impecable en el mundo de la diplomacia mesoamericana, donde los regalos opulentos establecen jerarquías y demuestran una capacidad abrumadora. Pero aquí, en esta playa, entre dos mundos que no se comprenden, la lógica se invierte. El mensaje recibido es exactamente el contrario. No oyen soy demasiado poderoso, oyen tengo mucho más de esto. Para estos hombres, que han arriesgado todo en un viaje a través del océano, que han dejado atrás deudas y una vida sin futuro, esto no es un elemento disuasorio, es la confirmación definitiva de que han llegado al lugar correcto. Es el mapa del tesoro y el tesoro en sí, todo en uno. La curiosidad excéntrica aquí es el choque de valores. Para tu gente, el verdadero tesoro en esos regalos no es el metal amarillo, que es abundante, sino la artesanía, sobre todo, las plumas de quetzal de un verde iridiscente que adornan los otros regalos. Las plumas son más valiosas que el oro. Son un símbolo de la divinidad, de la realeza, del aliento de la vida. Para estos hombres, sin embargo, el oro es todo. Las plumas son solo un adorno exótico, y probablemente se preguntan si servirían para quitar el polvo de sus armaduras. La estrategia ha fracasado de la forma más espectacular posible. En lugar de saciar su sed, les has dado una razón para beberse el océano entero. Le has mostrado a un lobo hambriento el camino exacto hacia el rebaño. Los historiadores aún debaten si la insaciable sed de oro de Cortés fue una condición preexistente, un objetivo claro desde que zarpó de Cuba, o si estos regalos fueron el catalizador que la transformó en una obsesión febril. ¿Fue un plan calculado desde el principio o una oportunidad que se volvió demasiado grande para ignorarla? Lo que ves en sus ojos no es debate, es certeza. Una fiebre se ha apoderado de ellos, una enfermedad del alma que solo el oro puede curar. El emperador Moctezuma, en su palacio flotante, espera noticias de que su generosidad ha apaciguado a los dioses y los ha enviado de vuelta al mar. Pero el mensaje que ha enviado, sin saberlo, ha sido una invitación a saquear el corazón mismo de su imperio. La puerta no solo se ha abierto, se ha arrancado de sus bisagras. Tú regresas a Tenochtitlán, esta vez con una noticia pesada. Una noticia que se siente como una piedra en el estómago. Le explicas a los consejeros del emperador lo que viste, la codicia en los ojos de los extraños, su falta de reverencia, su obsesión por el metal amarillo. Transmites que los regalos, en lugar de ser un punto final, han sido un punto y aparte. Moctezuma escucha en silencio desde su trono, rodeado por el lujo de su corte, pero su mirada está distante, perdida en un laberinto interior. Está atrapado, no físicamente, aún no, pero sí mentalmente, en una prisión mucho más difícil de escapar. Los psicólogos modernos tienen un nombre para esta prisión mental, se llama disonancia cognitiva. Es la incómoda sensación que tienes cuando mantienes dos creencias completamente contradictorias al mismo tiempo, como cuando compras un teléfono carísimo y al día siguiente lees una crítica terrible sobre él. Tu mente se revela, no puedes aceptar que tomaste una mala decisión,
Así que empiezas a justificarla, a buscar razones para que tu creencia original, que el teléfono es maravilloso, siga siendo cierta. Ignoras los fallos, exageras las virtudes, haces lo que sea para calmar esa batalla en tu cabeza. Moctezuma está viviendo la versión imperial de esa batalla. En un rincón de su mente, tiene una creencia sagrada y profundamente arraigada: son dioses, es el regreso de Quetzalcóatl, la profecía se está cumpliendo. En el otro rincón, tiene la evidencia fría y dura que tú y otros mensajeros le traen. Actúan como bárbaros, son sucios, violentos, y su único interés es el oro. Estas dos ideas no pueden coexistir pacíficamente. Para resolver esta disonancia, Moctezuma no elige el camino más lógico, que sería descartar la idea de la divinidad. Eso sería admitir que su mundo está siendo invadido por una fuerza desconocida y aterradora. En su lugar, hace lo que la mente humana suele hacer: racionaliza, intenta forzar la evidencia para que encaje en su creencia original. Su comportamiento codicioso no es codicia, es una prueba divina para medir nuestra generosidad. Su violencia no es brutalidad, es la ira justa de los dioses por alguna ofensa que aún no comprendemos. Su apariencia humana es solo un disfraz que los dioses han elegido para caminar entre nosotros. Esta parálisis mental se traduce en una de las decisiones más desconcertantes de la historia. En lugar de movilizar a su formidable ejército, Moctezuma redobla su estrategia fallida: envía más regalos, más oro, más plata, más plumas. Y aquí viene una curiosidad histórica excéntrica: no solo envía tesoros, también envía a sus mejores hechiceros y magos. Su misión no es militar, es sobrenatural. Deben usar sus encantamientos para detener a los españoles, para nublar sus mentes, para hacer que su comida sepa a tierra y se enfermen, para crear ilusiones que los hagan retroceder. Es un acto de desesperación que muestra cuán profundamente está sumergido en una visión cosmológica del problema, en lugar de una militar. Los historiadores aún debaten si la inacción de Moctezuma fue un síntoma de una depresión profunda y paralizante, un colapso nervioso ante la enormidad del suceso, o si fue una estrategia política deliberadamente pasiva, esperando que los españoles se autodestruyeran o revelaran su verdadera naturaleza sin forzar un conflicto directo. Pero los encantamientos fracasan, los regalos solo avivan más el fuego. Y ahora, la noticia llega como un trueno sordo a la capital: los hombres pálidos y sus bestias han dejado la costa, han comenzado a marchar tierra adentro, directamente hacia aquí. La noticia no solo llega, la sientes, como una vibración en la tierra, una onda de choque que viaja desde la costa. Los hombres pálidos se mueven. Ahora mismo, mientras Moctezuma se debate en su prisión mental, tú puedes ver a Cortés y sus hombres avanzando. No marchan a través de un territorio unificado y leal. Marchan a través de las grietas de un imperio. El imperio azteca no es un monolito de lealtad inquebrantable. Es un mosaico de pueblos y ciudades-estado, pegados entre sí con el pegamento del miedo y el tributo forzado. Cada año, las ciudades conquistadas deben enviar un flujo constante de bienes a Tenochtitlán: maíz, algodón, cerámica, oro, y algo mucho más preciado: gente joven para los sacrificios. Es un sistema brutalmente eficaz, pero genera un resentimiento profundo y latente que burbujea justo debajo de la superficie. Cortés, con una astucia política que supera con creces su fuerza militar,
Ve estas grietas de inmediato, entiende que su pequeña fuerza de 500 hombres no es nada contra un imperio de millones, pero un imperio dividido contra sí mismo. Eso es otra historia. Su primer movimiento es una obra maestra de la manipulación. Al llegar a Zempoala, la capital de los totonacas, se presenta no como un conquistador, sino como un libertador. Escucha sus quejas contra los recaudadores de impuestos aztecas, quienes, por cierto, llegan justo en ese momento para exigir su tributo. En un acto de audacia teatral, Cortés convence a los totonacas de que arresten a los recaudadores. Es un punto de no retorno. Los totonacas han desafiado abiertamente a sus amos. Ahora, su única esperanza de supervivencia es aliarse con estos extraños. Cortés no ha disparado un solo tiro, pero ya ha reclutado a miles de aliados que conocen el terreno, que tienen sus propias redes de espionaje, lo más importante, que odian a los aztecas con una pasión ardiente. Antes de marchar tierra adentro, Cortés realiza uno de los actos más famosos y a menudo malinterpretados de la historia. Ordena a sus hombres que desmantelen y hundan sus propios barcos. Este hecho histórico, a menudo llamado la quema de las naves, es el último movimiento en su juego psicológico. No había vuelta atrás, no había un plan barrio. El mensaje para sus propios hombres era brutalmente claro: avanzamos y conquistamos, o morimos aquí. Su plan de pensiones era conquista o muere, pero su marcha no es un paseo. Se encuentran con la resistencia más feroz que enfrentarán en todo el viaje, no de los aztecas, sino de los tlaxcaltecas. La República de Tlaxcala era un estado independiente y enemigo acérrimo de los aztecas, que habían resistido el dominio mexica durante generaciones. Tras varias batallas sangrientas en las que los españoles estuvieron a punto de ser aniquilados, la tecnología superior de los europeos y su tenacidad finalmente convencen a los tlaxcaltecas de que una alianza sería más beneficiosa. Los historiadores aún debaten si los líderes indígenas vieron a los españoles como meras herramientas temporales para derrocar a los aztecas, planeando deshacerse de ellos después, o si realmente subestimaron la ambición y la amenaza a largo plazo que representaban los europeos. El resultado es que ahora, el pequeño contingente español se ha transformado. Ya no son 500 hombres, son un ejército de miles y miles de guerreros nativos, los más feroces de la región, marchando junto a ellos. El arma silenciosa de Cortés no era la pólvora, sino el resentimiento, y ahora apuntaba directamente al corazón del imperio. Y entonces, ¿la ves? La calzada se extiende frente a ti, una maravilla de la ingeniería, ancha, recta y sólida, cortando las aguas azules del lago Texcoco. A lo lejos, flotando sobre el agua como un espejismo, está Tenochtitlán. Ninguna crónica, ningún lienzo pintado te había preparado para esto. Las ciudades de Europa son un laberinto de calles estrechas, sucias y oscuras. Esto es lo opuesto, es una ciudad de luz y agua, con edificios encalados que brillan con un blanco deslumbrante bajo el sol. Las grandes pirámides se elevan hacia el cielo, sus colores vibrantes visibles a kilómetros de distancia. Ves el movimiento constante de miles de canoas en los canales que sirven de calles, el verdor de los jardines en las azoteas y el orden casi sobrenatural de todo. Es una ciudad soñada, una visión que hace que los hombres a tu alrededor, curtidos veteranos de guerra, se queden en silencio, boquiabiertos. En la entrada de la ciudad, se produce el encuentro más esperado.
El emperador Moctezuma sale a recibirlos. No camina, es transportado en una litera exquisitamente decorada, cubierta por un dosel de plumas de quetzal. Va vestido con ropas de un algodón finísimo, adornado con oro y joyas. Sus sandalias tienen suelas de oro macizo. Cuando desciende, sus sirvientes extienden mantas en el suelo para que sus pies sagrados no toquen la tierra. Nadie puede mirarlo directamente a los ojos. Es la encarnación de un dios en la tierra. Cortés, torpe en su entusiasmo, intenta darle un abrazo al estilo europeo, un gesto de igualdad y camaradería. Inmediatamente, los señores aztecas que acompañan a Moctezuma lo detienen, horrorizados. Tocar al emperador es el tabú definitivo. Este es el primer contacto físico, y es un resumen perfecto de los dos mundos, uno de formalidad jerárquica y divina, el otro de pragmatismo directo y contacto físico. Son conducidos a sus aposentos, y la generosidad de Moctezuma es asombrosa. No los aloja en cualquier lugar, sino en el palacio de su propio padre, el antiguo emperador Axayácatl. Es un complejo enorme, con cientos de habitaciones, patios llenos de flores y fuentes. Es lo suficientemente grande como para albergar a todo el contingente español y a varios miles de sus aliados tlaxcaltecas. Pero tan pronto como se instalan, los españoles revelan su verdadera naturaleza. Colocan sus cañones apuntando a las entradas principales. Establecen guardias, convierten el palacio en una fortaleza. Son los invitados más amables y mejor armados que la ciudad haya visto jamás. Como una curiosidad excéntrica, el palacio está cerca del famoso zoológico de Moctezuma, una vasta colección de casi todos los animales del imperio y más allá, y de su aviario, que albergaba miles de aves exóticas. Por la noche, los españoles escuchan los rugidos de los jaguares y los gritos de los monos, sonidos de un mundo nuevo y salvaje que ahora acecha justo fuera de los muros de su jaula autoimpuesta. Pasan unos días en una paz tensa, hasta que Cortés decide que la situación es demasiado precaria. Usando como pretexto la noticia de una escaramuza en la costa donde murieron algunos de sus hombres, Cortés y sus capitanes van a ver a Moctezuma, con una audacia que roza la locura, le sugieren que se traslade a vivir con ellos en el palacio de Axayácatl, para su propia protección, por supuesto. Los historiadores aún debaten la pasividad de Moctezuma en este momento crítico. ¿Por qué aceptó esta humillante petición? Fue por miedo a la violencia inmediata, una estrategia para entender mejor a sus captores, o seguía atrapado en la creencia de que todo era parte de un inescrutable plan divino. Sea cual sea la razón, Moctezuma accede, y así, el emperador del imperio más poderoso de Mesoamérica abandona su propio palacio y entra caminando en el de su padre, donde los españoles lo reciben con todos los honores. La puerta se cierra detrás de él. La jaula dorada está completa. Ahora te encuentras dentro del palacio de Axayácatl, que se ha convertido en el centro neurálgico del imperio, pero un centro con un corazón prisionero. La vida de Moctezuma como rehén de lujo es una de las situaciones más extrañas de la historia. No está encadenado ni confinado en un calabozo. Continúa gobernando, recibe a sus nobles, emite decretos, gestiona los asuntos del imperio. Sus esposas e hijos lo visitan. Sus sirvientes le traen la comida más exquisita en platos de oro y cerámica fina. Para un observador externo, podría parecer que nada ha cambiado, pero tú ves la verdad. Cada palabra que dice, cada orden que da,
es observada por guardias españoles armados hasta los dientes. Es un soberano en una vitrina, un títere con una corona. Su poder es una ilusión mantenida por sus captores para controlar el imperio a través de él. Aquí es donde su mente se convierte en el campo de batalla más importante. Si la disonancia cognitiva lo paralizó antes, ahora el sesgo de confirmación se convierte en su mecanismo de supervivencia mental. El sesgo de confirmación es la tendencia de nuestro cerebro a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirma nuestras creencias preexistentes. Es como si usaras un filtro de Instagram para la realidad, uno que solo deja pasar lo que quieres ver. Y Moctezuma tiene el filtro, los españoles son dioses, activado a máxima potencia. Cada acción de Cortés es reinterpretada a través de este lente. Cortés le pide oro. Para Moctezuma, esto no es un saqueo, es la legítima reclamación de los dioses de lo que es suyo. Los españoles le piden que coloque una cruz y una imagen de la Virgen María en la cima del templo mayor. No es un acto de profanación, es la presentación de nuevos ídolos poderosos que se suman a su panteón. Una curiosidad histórica que ilustra esta extraña coexistencia es el hecho de que Moctezuma y Cortés desarrollaron una especie de relación, casi una amistad. Jugaban juntos a un juego de mesa azteca llamado Totoloque, que consistía en lanzar pequeñas bolitas de oro a unos objetivos. Cortés incluso le enseñó a Moctezuma algunas frases en español. Es una imagen surrealista, el conquistador y su rehén compartiendo momentos de ocio mientras el destino de millones pende de un hilo. ¿Era una amistad genuina o una manifestación del síndrome de Estocolmo por parte de Moctezuma y una manipulación calculada por parte de Cortés? Mientras tanto, el resentimiento entre la población y la nobleza azteca crece día a día. Ven a su emperador humillado, a sus templos profanados y a estos extranjeros arrogantes acumulando sus tesoros. El hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, un líder guerrero mucho más pragmático y belicoso, le advierte que está cometiendo un error fatal, que estos no son dioses, sino enemigos mortales. Los historiadores aún debaten hasta qué punto Moctezuma creía realmente en la divinidad de los españoles al final de su cautiverio. Algunos sostienen que mantuvo la creencia hasta el final como una forma de dar sentido a una situación insoportable. Otros argumentan que se dio cuenta de su error pero se sintió impotente, atrapado entre su propio pueblo que comenzaba a verlo como un traidor y los españoles que lo usaban como escudo humano. Su sesgo de confirmación había construido los barrotes de su jaula mental, y ahora no sabía cómo encontrar la llave. La tensión en la ciudad es palpable, un silencio antinatural que precede a una tormenta. Solo hace falta una chispa para que todo explote, y esa chispa está a punto de ser encendida. La tensión en la ciudad está a punto de romperse, y lo hace de la manera más brutal posible. Cortés recibe noticias de que una nueva expedición española, mucho más grande que la suya y liderada por Pánfilo de Narváez, ha desembarcado en la costa. Su misión no es ayudarlo, sino arrestarlo por insubordinación. Cortés se encuentra en una posición increíblemente precaria, atrapado entre un imperio que podría rebelarse en cualquier momento y un ejército español que viene a por él. Toma una decisión arriesgada, deja a uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado, al mando de la guarnición en Tenochtitlán con unos 120 hombres, y él marcha con el resto de sus fuerzas para enfrentarse a Narváez. Es un cálculo peligroso,
Dejar una fuerza tan pequeña en el corazón de una metrópolis de 200.000 habitantes, y deja al mando al hombre equivocado, Pedro de Alvarado, a quien los aztecas apodaban Tonatiuh, el Sol, por su cabello rubio y su apariencia imponente, no tiene la sutileza ni la astucia política de Cortés. Es un soldado impulsivo, paranoico y brutal. Mientras Cortés está fuera, se acerca la celebración de Toxcatl, una de las festividades religiosas más importantes del calendario azteca, dedicada al dios Tezcatlipoca, el espejo humeante. La nobleza azteca pide permiso a Alvarado para celebrar la ceremonia en el patio del Templo Mayor. Alvarado, extrañamente, accede. Quizás piensa que permitirlo mantendrá la calma, o quizás tiene un plan mucho más siniestro. Una curiosidad histórica de esta festividad es que involucraba una danza ritual en la que participaban cientos de los guerreros y nobles más importantes del imperio, desarmados y ataviados con sus mejores galas de oro y plumas. La ceremonia comienza. El patio del Templo Mayor está lleno de gente. Los tambores retumban, creando un ritmo hipnótico. Los nobles y guerreros, la flor innata de la élite mexica, danzan en círculos, sus cuerpos brillando con sudor y oro bajo el sol. Es un momento de profunda conexión espiritual, un ritual que ha mantenido el equilibrio del cosmos durante generaciones. Y es entonces cuando Alvarado da la orden. Los españoles, que habían rodeado el patio con el pretexto de observar la ceremonia, cierran las salidas, desenvainan sus espadas de acero toledano, levantan sus picas y alabardas, y cargan contra la multitud desarmada. Lo que sigue no es una batalla, es una masacre. Los tambores son silenciados por los gritos. Los cuerpos caen unos sobre otros. La sangre corre por las escaleras del templo, tiñendo de rojo el patio sagrado. Los españoles matan sin piedad, apuñalando, cortando, masacrando a los líderes de un imperio en pleno ritual religioso. Los historiadores aún debaten las motivaciones de Alvarado. Fue un ataque preventivo, basado en el temor quizás alimentado por sus aliados tlaxcaltecas de que la ceremonia era una tapadera para una rebelión, o fue un acto de pura codicia, una oportunidad para masacrar a los nobles y robar el oro que llevaban puesto. Muchos cronistas, incluido el propio Bernal Díaz del Castillo, que estaba allí, sugieren que fue una mezcla de ambas. Una paranoia alimentada por el deseo de un botín fácil. Sea cual sea la razón, la matanza del Templo Mayor es el punto de no retorno definitivo. Cualquier ilusión sobre la naturaleza divina de los españoles se evapora en un charco de sangre. El hechizo se rompe. El miedo reverencial se transforma en una furia pura y ardiente. El sonido de la masacre se extiende por toda la ciudad, y de cada casa, de cada canal, surge un rugido, el rugido de un imperio que finalmente ha despertado. Los españoles se repliegan a su fortaleza, el palacio de Axayácatl, pero ahora ya no son los amables invitados, son los ocupantes, los asesinos, y la ciudad entera se ha convertido en una trampa mortal. Cortés regresa a Tenochtitlán, pero no a la ciudad de los sueños que dejó. Vuelve a una pesadilla. Ha derrotado a Narváez en la costa, en una audaz incursión nocturna, y ha convencido a la mayoría de los hombres de Narváez para que se unan a él, duplicando su fuerza. Pero al acercarse a la capital, el silencio es lo primero que lo golpea. No hay mercados bulliciosos, no hay canoas llenas de flores. El aire está cargado de una tensión que puedes oler, una mezcla de humo y rabia.
Cuando cruza la calzada y entra en el palacio de Axayácatl, encuentra a sus hombres asediados, hambrientos y aterrorizados. La ciudad ya no es su anfitriona, es su carcelera. Las calles son campos de batalla, las azoteas están llenas de guerreros aztecas que lanzan una lluvia constante de piedras, flechas y jabalinas. La masacre de Alvarado ha desatado una furia que ni el oro ni las profecías pueden contener. En un acto desesperado, Cortés obliga a Moctezuma a subir a la azotea del palacio para hablar con su pueblo. Tú lo ves aparecer, una figura patética, ya no un dios rey, sino un prisionero vestido con galas imperiales. Intenta hablar, su voz es ahogada por el rugido de la multitud. Su pueblo ya no ve al Tlatoani, al que habla, ven a un traidor, a la marioneta de los invasores. La respuesta no son palabras, es una lluvia de piedras y flechas. Uno de los proyectiles lo golpea en la cabeza. Los españoles lo arrastran de vuelta al interior, herido de muerte. Y aquí es donde la historia se divide en dos. La versión española dice que Moctezuma murió a causa de sus heridas, negándose a comer y a recibir tratamiento, sumido en la depresión por el rechazo de su gente. La versión azteca, sin embargo, cuenta una historia más oscura, que una vez que Moctezuma dejó de ser útil como escudo humano, los propios españoles lo asesinaron dentro del palacio. Los historiadores aún debaten su verdadero final, un misterio más en la caída de su imperio. Con Moctezuma muerto, el último vestigio de control se ha ido. La única opción es huir. Planean una fuga desesperada en la oscuridad de la noche. Su curiosidad excéntrica es una proeza de la ingeniería de campo. Construyen un puente de madera portátil para poder cruzar los huecos de la calzada que los aztecas habían destruido. Cortés advierte a sus hombres que viajen ligeros, que dejen el oro, pero la fiebre del oro es una enfermedad difícil de curar. Muchos soldados, desafiando las órdenes, se llenan los bolsillos y las armaduras con lingotes y joyas. Su plan de jubilación de oro macizo ahora era un ancla de lujo. La noche elegida, el 30 de junio de 1520, es oscura y lluviosa, perfecta para ocultar su movimiento. Logran cruzar el primer hueco con su puente portátil, pero en el segundo, el puente se atasca en el lodo, y entonces, se oye un grito. Una mujer que recogía agua los ha visto. El grito es seguido por el sonido profundo y ominoso de los tambores de piel de serpiente del templo mayor y los estridentes silbidos de las caracolas. La ciudad despierta. En minutos, la calzada se convierte en un infierno. Miles de canoas de guerra aztecas pululan en el lago, lanzando flechas y lanzas. Guerreros trepan por los lados de la calzada, arrastrando a los soldados al agua. Los hombres sobrecargados de oro se hunden instantáneamente. El pánico se apodera de todos. Es una carnicería en la oscuridad, un caos de gritos en español y en náhuatl, el choque del acero contra las macanas con filos de obsidiana. Los que sobreviven son los que estaban al frente y los que tuvieron la suerte de cruzar antes de que el caos fuera total. Al amanecer, un puñado de supervivientes ensangrentados y exhaustos llega a la orilla del lago. Han perdido más de la mitad de sus hombres, miles de sus aliados tlaxcaltecas, y casi todo el tesoro. Es la noche triste. Para los aztecas, es una victoria gloriosa. Han expulsado a los invasores, han limpiado su ciudad. Pero esta victoria, celebrada en las calles ensangrentadas de Tenochtitlán, es una ilusión, porque uno de los hombres de Narváez que huyó esa noche, sin saberlo,
había dejado atrás un regalo de despedida, un arma silenciosa e invisible que haría que la matanza de la noche triste pareciera un simple rasguño, mientras los aztecas celebran su victoria, limpiando los canales de los cuerpos de los invasores y sus caballos. Algo nuevo comienza a moverse por la ciudad. No hace ruido, no lleva armadura ni espada, viaja en el aliento de una persona a otra, en un toque, en una manta compartida. Es un polizón que llegó en los barcos españoles, un pasajero no invitado que sobrevivió a la noche triste. Es el virus de la viruela. Para los europeos, la viruela era una enfermedad conocida y temida, pero una que muchos habían padecido en la infancia y a la que habían desarrollado inmunidad. Era parte del tejido de la vida, una lotería mortal que dejaba cicatrices en los supervivientes. Pero aquí, en las Américas, no existe tal inmunidad. El continente ha estado aislado del viejo mundo durante miles de años, protegido por dos vastos océanos. Ese aislamiento que creó culturas únicas y magníficas, también creó una vulnerabilidad biológica catastrófica. La población del Nuevo Mundo es un campo seco esperando una chispa. Tú lo ves empezar. Primero, es solo un rumor. Gente que cae con una fiebre altísima, un dolor insoportable en los huesos. Los curanderos aztecas, con sus vastos conocimientos de herbolaria, prueban todos sus remedios. Nada funciona. Luego, aparece la erupción. No son simples granos, son pústulas grandes y dolorosas que cubren todo el cuerpo, la cara, la boca, la garganta. El dolor es tan intenso que los enfermos no pueden moverse, no pueden comer. La sed es una tortura, no entienden lo que está pasando. Para ellos, es una nueva y terrible plaga, quizás un castigo de los dioses por no haber aniquilado por completo a los extranjeros, o una magia oscura dejada por ellos. La forma en que se propaga es aterradora. Cuidas a un familiar enfermo y, a los pocos días, tú también caes. La enfermedad se mueve a través de las familias, a través de los barrios, con una velocidad y una letalidad que desafían toda comprensión. Una curiosidad histórica terrible es que los propios hábitos comunitarios y la estructura social de los aztecas aceleraron la propagación. Vivían en complejos familiares muy unidos, compartiendo espacios y cuidando a sus enfermos con devoción. Estas virtudes sociales se convirtieron en vectores perfectos para el contagio. Es la ironía más cruel, su humanidad y su sentido de comunidad se convirtieron en sus peores enemigos. La ciudad de Tenochtitlán, con su alta densidad de población, se convierte en una incubadora perfecta para la epidemia. En cuestión de semanas, la vibrante metrópolis se transforma en un hospital al aire libre, y luego en una fosa común. La gente muere tan rápido que no hay tiempo ni gente sana para enterrar a los muertos. Los cuerpos se quedan en las casas, se apilan en las calles. El hedor de la muerte se mezcla con el humo del copal, un incienso que ahora se quema no para honrar a los dioses, sino para tratar de enmascarar la pestilencia. Los historiadores aún debaten la tasa exacta de mortalidad, pero las estimaciones más conservadoras sugieren que la viruela mató al menos al 40% de la población de Tenochtitlán en solo unas pocas semanas. Algunos estudios elevan la cifra mucho más. Imagina una ciudad donde casi la mitad de la gente que conoces, tu familia, tus amigos, los comerciantes del mercado, los sacerdotes de los templos, muere en un abrir y cerrar de ojos de una enfermedad horrible e incomprensible. La estructura social se desintegra.
Los campos no se pueden cosechar porque no hay nadie para hacerlo. Los mercados se vacían. La fe se tambalea. ¿Qué dioses permitirían esto? El arma silenciosa no solo mata cuerpos, destruye la moral, el tejido mismo de la sociedad. Mientras Cortés y sus hombres se lamen las heridas en Tlaxcala, su aliado más poderoso está librando la verdadera guerra por ellos, aniquilando al enemigo desde adentro, sin disparar un solo tiro. En medio de este caos, en este mar de sufrimiento, el imperio necesita un timón. Con Moctezuma muerto, su final envuelto en la niebla de la propaganda y la tragedia, el trono no puede permanecer vacío. La cabeza del imperio ha sido cortada, pero el cuerpo aún se convulsiona, buscando una nueva dirección, y la encuentra. Su nombre es Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, y es todo lo que su hermano no fue al final. No hay parálisis en su mirada, no hay vacilación en su voz. Es un hombre de guerra, pragmático, con la tierra bajo sus pies en lugar de la cabeza en las nubes proféticas. Es el líder que organizó la furiosa resistencia que expulsó a los españoles durante la Noche Triste. Él es el que siempre sospechó, el que advirtió, el que vio a los hombres, no a los dioses. Inmediatamente, Cuitláhuac comienza a actuar con una energía y una determinación que la ciudad no veía desde hacía meses. Comienza a reconstruir las defensas de la ciudad, a reorganizar el ejército, lo más importante, a intentar forjar una alianza pan-mesoamericana. Envía emisarios a todos los rincones del imperio y más allá, incluso a sus enemigos tradicionales como los tarascos en el oeste. Su mensaje es claro y profético: los españoles no son un problema azteca, son una amenaza para todos. Hoy somos nosotros, mañana seréis vosotros. Les ofrece perdón por antiguas disputas, propone tratados, intenta unir a un mundo fracturado contra un enemigo común. Es una visión estratégica que Moctezuma nunca tuvo. Una curiosidad de su breve reinado es la rapidez con la que intentó revertir las políticas de su hermano, entendiendo que la amenaza era existencial y requería una respuesta sin precedentes. El imperio, a pesar de la plaga, comienza a sentir una chispa de esperanza. Tienen un verdadero líder guerrero en el trono, uno que no se deja engañar por viejas leyendas. La moral, destrozada, comienza a repararse, pero el arma silenciosa no respeta tronos ni títulos. La viruela no distingue entre un campesino y un emperador. Y justo cuando su liderazgo es más necesario, Cuitláhuac cae enfermo. Los mismos síntomas que ha visto en miles de sus súbditos ahora lo atormentan a él. La fiebre lo consume, el dolor lo paraliza. Las pústulas florecen en la piel del hombre que era la única esperanza del imperio, y después de solo 80 días en el poder, el 10º Tlatoani, el héroe de la Noche Triste, muere. Los historiadores aún debaten si, de no haber sido por la viruela, el liderazgo militar y la estrategia diplomática de Cuitláhuac habrían sido suficientes para unificar a los pueblos mesoamericanos y repeler permanentemente a los españoles. ¿Podría haber cambiado el curso de la historia si hubiera tenido más tiempo? Nunca lo sabremos. Su muerte es quizás el golpe más devastador de todos. No es solo la pérdida de un líder, es la muerte de la esperanza. El imperio ha sido decapitado 2 veces en menos de 3 meses. Primero, el emperador que los entregó. Segundo, el emperador que podría haberlos salvado. El vacío de poder es ahora un abismo. La ciudad está diezmada por la enfermedad, sus graneros se vacían, y ahora, está políticamente a la deriva. Mientras tanto, en la seguridad de Tlaxcala,
Cortés escucha las noticias de la plaga y de la muerte de Cuitláhuac. Su enemigo se está desmoronando desde adentro, y él ni siquiera ha tenido que mover un dedo. El camino de regreso a Tenochtitlán está cada vez más despejado. Ahora te alejas de la ciudad apestada, de las calles silenciosas donde la muerte ha cosechado más que cualquier ejército. Tu viaje mental te lleva a las tierras altas, a la seguridad de la República de Tlaxcala. Aquí, el aire es más limpio, pero no menos tenso. Ves a Cortés y a los supervivientes de la noche triste. No son un grupo de hombres derrotados. El descanso y la alianza inquebrantable con los tlaxcaltecas los han revigorizado. La serpiente no había sido asesinada, solo se había retirado a su nido para mudar de piel, y la nueva piel es más grande, más fuerte y mucho más letal. Cortés ha recibido las noticias que llegan desde Tenochtitlán. Sabe de la viruela, sabe de la muerte de Cuitláhuac. Entiende que el tiempo y la biología están de su lado, y comienza a planificar su regreso, no como una incursión, sino como una aniquilación. Lo primero que hace es consolidar su ejército. Ya no es un puñado de aventureros españoles con algunos aliados reacios. Es una marea humana, decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas, reforzados por contingentes de otros pueblos enemigos de los aztecas, se unen a su causa. Este es uno de los hechos históricos más importantes y a menudo minimizados de la conquista. La caída de Tenochtitlán fue, en gran medida, el clímax de una guerra civil mesoamericana, con Cortés actuando como el catalizador y el líder de una vasta coalición indígena. Su estandarte ahora es seguido por un ejército que supera en número a las fuerzas que los aztecas, debilitados por la plaga, pueden reunir. Pero Cortés sabe que la fuerza bruta no es suficiente. Tenochtitlán es una fortaleza insular. Durante la noche triste, los aztecas controlaron el lago, y eso fue decisivo. No cometerá el mismo error. Y aquí es donde su plan se vuelve genial y audaz hasta la locura. Decide que necesita una flota, pero está en medio de las montañas, a cientos de kilómetros del mar. Así que ordena la construcción de 13 bergantines, pequeños barcos de guerra, en el corazón de Tlaxcala. La curiosidad de este plan es su logística casi imposible. Envía a sus hombres de vuelta a la costa para recuperar el aparejo, las velas, los anclajes y los clavos de los barcos que él mismo hundió meses atrás. Mientras tanto, miles de carpinteros tlaxcaltecas, bajo la supervisión de un maestro constructor de barcos español, cortan la madera y construyen los cascos. Una vez terminados, los barcos son desmontados, pieza por pieza, y luego, miles de porteadores tlaxcaltecas cargan estas piezas sobre sus espaldas y las transportan a través de las montañas, en una procesión de más de 80 kilómetros, hasta las orillas del lago Texcoco. Es el servicio de paquetería más ambicioso y mortal de la historia. Los historiadores aún debaten si los líderes tlaxcaltecas entendieron plenamente la escala de la ambición de Cortés y lo que significaría su victoria final. Creían que estaban usando a los españoles como una herramienta desechable para finalmente derrotar a sus odiados enemigos, los mexicas, y luego consolidar su propio poder en la región, o se dieron cuenta, demasiado tarde, de que estaban ayudando a forjar las cadenas de un nuevo tipo de dominio, uno mucho más absoluto y extranjero. Sea cual sea su cálculo, el resultado es el mismo. La serpiente regresa. ¿La ves ahora?
la enorme procesión descendiendo por los pasos de montaña hacia el Valle de México. Un ejército como nunca antes se había visto, seguido por los componentes de una flota fantasma, y abajo, en el centro del lago, la ciudad joya, herida y diezmada, espera, sin saber que el asedio que se avecina no solo vendrá por tierra, sino también por agua. El cerco se ha cerrado, no como una trampa que se cierra de golpe, sino como un nudo que se aprieta lentamente, de forma inexorable. Desde las azoteas de Tenochtitlán, tú ves como el lazo se ciñe. En el lago, esos extraños barcos de guerra, los bergantines, patrullan día y noche. Son como lobos de madera que han invadido el estanque, haciendo que las miles de canoas aztecas, antes dueñas del agua, parezcan ahora frágiles juguetes. En las tres calzadas que conectan la ciudad con la tierra firme, los ejércitos de Cortés y sus aliados indígenas han establecido sus campamentos. Han cortado todas las arterias que alimentaban a la ciudad. Tenochtitlán es ahora oficialmente una isla, una prisión de agua y piedra. Comienza el asedio, un asedio que durará 90 largos días, y en el que las armas más letales no serán los cañones ni las espadas, serán el hambre y la sed. La primera jugada de Cortés es de una simplicidad brutal. Su objetivo no es un fuerte, ni una muralla, es un acueducto. El acueducto de Chapultepec, una doble tubería de cerámica que serpentea sobre el lago para traer el agua dulce y potable de los manantiales del continente al corazón de la ciudad. Escuchas el estruendo cuando los españoles y sus aliados lo destruyen, y luego, un silencio aterrador. El flujo se detiene, el corazón líquido de la ciudad deja de latir. Al principio, no parece una catástrofe. Hay pozos, hay maneras de recoger agua de lluvia, pero el lago Texcoco es salobre. El agua de los pozos poco profundos que la gente excava desesperadamente es salada, fangosa. Beberla solo aumenta la sed, enferma el estómago. La sed se convierte en una obsesión, un fuego en la garganta que ninguna cantidad de agua salobre puede apagar. Luego, viene el hambre. Las chinampas, las ingeniosas granjas flotantes, siguen produciendo, pero no son suficientes para alimentar a una población asediada y a los guerreros que la defienden. Las reservas de maíz y frijoles en los graneros comienzan a disminuir a un ritmo alarmante. Las tortillas se vuelven más delgadas, más pequeñas, hasta que desaparecen. La comida se convierte en la única moneda que importa, y cuando se acaba la comida normal, la gente empieza a comer lo que sea. Aquí reside una curiosidad trágica del asedio. La gente come lagartijas, gusanos, golondrinas. Hierven el cuero de sus escudos para ablandarlo y poder masticarlo. Despojan la corteza de los árboles. Algunos relatos mencionan que incluso comían el lodo blanco del fondo del lago, una sustancia sin nutrientes pero que llenaba el vacío doloroso del estómago. Esta guerra de desgaste es una estrategia psicológica brillante y despiadada. Cada día, los españoles avanzan un poco por las calzadas, combatiendo ferozmente, y cada noche, los guerreros aztecas, en un acto de increíble tenacidad, recuperan el terreno perdido. Pero cada día, la población dentro de la ciudad está un poco más débil, un poco más sedienta, un poco más hambrienta. Los cañones destruyen edificios, pero el hambre destruye la voluntad. La sed rompe el espíritu.
Los historiadores aún debaten si la táctica de Cortés de demoler cada edificio, a medida que avanzaba, era puramente una necesidad militar para negar cobertura a los defensores aztecas, o si también era una forma deliberada de guerra psicológica, borrando su mundo, su hogar, su historia, casa por casa, templo por templo, ante sus propios ojos. Estás atrapado en una ciudad que se está muriendo de adentro hacia afuera. El enemigo ya no está solo en las calzadas. Está en tu propia garganta, en tu propio estómago. Día tras día, la presión aumenta, no solo sobre los cuerpos, sino sobre las almas. Te encuentras en una ciudad donde el mundo se ha vuelto del revés. El sol, que una vez fue el símbolo del poder y la vida azteca, ahora solo sirve para resecar más las gargantas y acelerar la podredumbre de los muertos que no pueden ser enterrados. El agua del lago, que era la cuna de su civilización, ahora es una fuente de enfermedad y una barrera que los mantiene atrapados. Los dioses, a quienes han servido con tanta devoción y sangre, permanecen en silencio. Esta sensación de abandono y desesperanza es el caldo de cultivo perfecto para un fenómeno psicológico devastador, la indefensión aprendida. Este concepto fue explorado por el psicólogo Martin Seligman. En sus experimentos, descubrió que si un animal es sometido repetidamente a una situación estresante y dolorosa de la que no puede escapar, eventualmente dejará de intentar huir, incluso cuando se le presente una oportunidad para hacerlo. Aprende que nada de lo que haga importa, que el dolor es inevitable, cae en un estado de pasividad y apatía, se rinde, no porque la jaula sea fuerte, sino porque la jaula se ha internalizado, y eso es lo que le está sucediendo a la gente de Tenochtitlán. Al principio, lucharon con la furia de los jaguares, expulsaron a los españoles, recuperaron su ciudad, pero luego vino la plaga, que mató indiscriminadamente, sin importar la valentía o la piedad. Luego, la muerte de su nuevo líder, Cuitláhuac, la única chispa de esperanza, y ahora, este asedio implacable, este estrangulamiento lento y metódico. Los guerreros aztecas, liderados por su nuevo y joven emperador, Cuauhtémoc, el águila que desciende, siguen luchando con una valentía sobrehumana. Cada noche, como recuerdas, recuperan el terreno perdido, pero cada mañana, los españoles vuelven a atacar, y cada día las filas de los defensores son un poco más escasas, sus cuerpos más demacrados por el hambre. La gente común, los que no son guerreros, ven esto, ven que sus valientes soldados luchan y mueren, pero el resultado es siempre el mismo. El lazo se aprieta, los intentos de romper el cerco con las canoas fracasan contra los bergantines. Los sacrificios a los dioses no traen la victoria prometida, nada funciona. La sensación de que la resistencia es inútil comienza a filtrarse en la conciencia colectiva. Una curiosidad psicológica del asedio es cómo los españoles explotaron esto. A menudo, después de una batalla, enviaban a algunos prisioneros aztecas de vuelta a la ciudad, no como un acto de piedad, sino para que contaran las historias del poderío español, de sus innumerables aliados, de la comida abundante que tenían en sus campamentos. Eran mensajeros de la desesperanza. Los historiadores aún debaten si el colapso final de la resistencia azteca se debió más al agotamiento físico de sus guerreros o a este colapso psicológico, esta indefensión aprendida que se extendió por la población. Probablemente fueron ambas cosas.
una espiral descendente donde el cuerpo y la mente se arrastraban mutuamente hacia el abismo. Ves a gente sentada en las calles, demasiado débil para moverse, con la mirada vacía, esperando el final. Han aprendido que no pueden controlar su destino. Han aprendido que el sufrimiento es la nueva normalidad. El águila, por valiente que sea, no puede volar para siempre con las alas rotas. La ciudad no ha caído aún, pero en la mente de muchos de sus habitantes, ya se ha rendido. El final no es una batalla gloriosa, es un último y agónico espasmo. Estás ahí, en Tlatelolco, el distrito norte de la ciudad, el último reducto de la resistencia. Ya no es una ciudad, es un laberinto de escombros. Los majestuosos templos y palacios que viste al llegar son ahora montones de piedra calcinada. El aire es espeso, un polvo gris que lo cubre todo, mezclado con el humo de fuegos que nunca se apagan y el hedor insoportable de la muerte. La lucha se ha reducido a esta última isla de desesperación. Los defensores que quedan son espectros, hombres y mujeres de una delgadez cadavérica, con los ojos hundidos por el hambre y la enfermedad, pero que aún se aferran a sus macanas con filos de obsidiana y a sus arcos con una fuerza que nace del puro desafío. Luchan casa por casa, piedra por piedra, defendiendo no ya un imperio, sino el derecho a morir en su propia tierra. En medio de este infierno, el joven emperador Cuauhtémoc toma una decisión. La resistencia militar es insostenible. El final es inevitable, pero quizás, solo quizás, pueda escapar por el lago para reagrupar a sus fuerzas en tierra firme y continuar la lucha desde fuera. Es una última y desesperada apuesta. Tú lo ves abordar una gran canoa de guerra, una embarcación bellamente decorada, quizás la última reliquia de la grandeza imperial. Junto a él van su familia y sus consejeros más cercanos. La canoa se desliza silenciosamente por los canales secundarios, intentando romper el bloqueo naval de los bergantines. Pero es inútil. Un bergantín español, capitaneado por un hombre llamado García Holguín, la divisa. La persecución es breve y desigual. La pequeña nave de madera, impulsada por remos, no tiene ninguna oportunidad contra el barco de vela armado con un cañón, una especie de guardia costera del siglo XVI con órdenes de no dejar escapar a nadie. El bergantín los alcanza. Los ballesteros apuntan. En ese momento, Cuauhtémoc se pone de pie en la canoa, no para luchar, sino para proteger a su familia. Señala que él es el emperador, el premio que buscan. Este es el hecho histórico conocido que sella el destino de la ciudad, la captura de su último líder. Lo llevan ante Cortés, y aquí, Cuauhtémoc, cubierto de polvo y sudor, agotado pero erguido, pronuncia las palabras que resonarán a través de la historia. Pone la mano sobre la daga que Cortés lleva al cinto y le dice: «Señor Malinche, ya he hecho lo que estaba obligado a hacer en defensa de mi ciudad y mis vasallos, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cintura y mátame luego con él». Los historiadores aún debaten la intención y el significado exacto de estas palabras. ¿Fue una súplica genuina de un guerrero que prefería la muerte a la deshonra de la cautividad? ¿O fue un acto de desafío supremo, una manera de recordarle a Cortés que solo podía reclamar su cuerpo, pero no su espíritu? La respuesta se ha perdido en el tiempo, pero en el instante en que Cuauhtémoc es capturado, el 13 de agosto de 1521, algo sucede. Un sonido se extingue, el ruido de la batalla,
que ha sido la banda sonora de la ciudad durante 90 días, simplemente se detiene, y es reemplazado por un silencio abrumador, un silencio que no es de paz, sino de vacío, un silencio profundo, denso, roto solo por el llanto de los supervivientes. La ciudad de los canales, la joya del mundo, ha caído. El final no es una batalla gloriosa, es un último y agónico espasmo. Estás ahí, en Tlatelolco, el distrito norte de la ciudad, el último reducto de la resistencia. Ya no es una ciudad, es un laberinto de escombros. Los majestuosos templos y palacios que viste al llegar son ahora montones de piedra calcinada. El aire es espeso, un polvo gris que lo cubre todo, mezclado con el humo de fuegos que nunca se apagan y el hedor insoportable de la muerte. La lucha se ha reducido a esta última isla de desesperación. Los defensores que quedan son espectros, hombres y mujeres de una delgadez cadavérica, con los ojos hundidos por el hambre y la enfermedad, pero que aún se aferran a sus macanas con filos de obsidiana y a sus arcos con una fuerza que nace del puro desafío. Luchan casa por casa, piedra por piedra, defendiendo no ya un imperio, sino el derecho a morir en su propia tierra. En medio de este infierno, el joven emperador Cuauhtémoc toma una decisión. La resistencia militar es insostenible. El final es inevitable, pero quizás, solo quizás, pueda escapar por el lago para reagrupar a sus fuerzas en tierra firme y continuar la lucha desde fuera. Es una última y desesperada apuesta. Tú lo ves abordar una gran canoa de guerra, una embarcación bellamente decorada, quizás la última reliquia de la grandeza imperial. Junto a él van su familia y sus consejeros más cercanos. La canoa se desliza silenciosamente por los canales secundarios, intentando romper el bloqueo naval de los bergantines. Pero es inútil. Un bergantín español, capitaneado por un hombre llamado García Holguín, la divisa. La persecución es breve y desigual. La pequeña nave de madera, impulsada por remos, no tiene ninguna oportunidad contra el barco de vela armado con un cañón, una especie de guardia costera del siglo XVI con órdenes de no dejar escapar a nadie. El bergantín los alcanza. Los ballesteros apuntan. En ese momento, Cuauhtémoc se pone de pie en la canoa, no para luchar, sino para proteger a su familia. Señala que él es el emperador, el premio que buscan. Este es el hecho histórico conocido que sella el destino de la ciudad, la captura de su último líder. Lo llevan ante Cortés, y aquí, Cuauhtémoc, cubierto de polvo y sudor, agotado pero erguido, pronuncia las palabras que resonarán a través de la historia. Pone la mano sobre la daga que Cortés lleva al cinto y le dice: «Señor Malinche, ya he hecho lo que estaba obligado a hacer en defensa de mi ciudad y mis vasallos, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cintura y mátame luego con él». Los historiadores aún debaten la intención y el significado exacto de estas palabras. ¿Fue una súplica genuina de un guerrero que prefería la muerte a la deshonra de la cautividad? ¿O fue un acto de desafío supremo, una manera de recordarle a Cortés que solo podía reclamar su cuerpo, pero no su espíritu? La respuesta se ha perdido en el tiempo, pero en el instante en que Cuauhtémoc es capturado, el 13 de agosto de 1521, algo sucede. Un sonido se extingue, el ruido de la batalla, que ha sido la banda sonora de la ciudad durante 90 días, simplemente se detiene, y es reemplazado por un silencio abrumador, un silencio que no es de paz, sino de vacío.
Un silencio profundo, denso, roto solo por el llanto de los supervivientes. La ciudad de los canales, la joya del mundo, ha caído. El estruendo de la guerra se ha desvanecido, pero ahora comienza una batalla diferente, una que se libra no con espadas, sino con plumas y tinta. Te encuentras en un mundo nuevo, construido sobre las ruinas humeantes del antiguo. La ciudad de Tenochtitlán está siendo desmantelada, sus templos demolidos piedra por piedra para construir las iglesias y palacios de la nueva capital, la Ciudad de México. Es un acto de sustitución física y simbólica, y mientras se levantan los nuevos muros, se escribe la nueva historia. Cortés y sus cronistas, como el famoso Bernal Díaz del Castillo, toman el control de la narrativa. Sus relatos se convertirán en la versión oficial, la historia que Europa y el mundo leerán durante siglos. Y en esta historia, ellos son los héroes. Tú ves cómo se teje esta narrativa, en sus cartas y crónicas. La conquista se presenta como una epopeya, una gesta heroica de un puñado de valientes cristianos contra una horda abrumadora de salvajes idólatras. El número de sus aliados indígenas, que constituían la inmensa mayoría de su ejército, es convenientemente minimizado. La conquista no fue una guerra civil instigada por ellos, no, fue una victoria de